Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Winston Williams, pastor de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, Florida. Bienvenidos a otro episodio de Vida Devocional, un ministerio de la Iglesia Bíblica Vida Real, cuya misión es sembrar la verdad de la palabra de Dios en los corazones de los hombres y cosechar vidas nuevas para el reino de Dios. Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en redes sociales en @ibvidareal. En este día continuamos con nuestra serie de Adviento mientras miramos hacia adelante, hacia la celebración de la Navidad este 25 de diciembre y anticipamos con gran expectativa el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hoy estaremos meditando en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículos 6 al 11, en donde vemos la implicación de la encarnación, vida, muerte y resurrección de Cristo para con cada uno de nosotros, incluso las implicaciones que eso tuvo para Él. Así es que vamos a darle lectura a esta porción y luego meditaremos en su hermosura. Dice la palabra de Dios: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces en el versículo 6 que dice la palabra de Dios, que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando el apóstol Pablo habla aquí acerca de los seres humanos como siendo débiles, él no está refiriéndose a fuerza mental o fuerza física, incluso ni siquiera está hablando en función de fuerza emocional. Pablo está hablando acerca de la falta de habilidad o la incapacidad humana de poder salvarse a sí mismo y de poder reconciliarse con Dios. Esa es la condición de los seres humanos sin Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 que están muertos en sus delitos y pecados. Y es por eso que es necesario que nosotros seamos resucitados con Él al nacer de nuevo en el momento en el que somos salvos. Así es que ese es el tipo de debilidad a la que Pablo se refiere aquí. Es una debilidad espiritual, una incapacidad, una inhabilidad total. Pero estando en esa condición, como alguien que está atado de pies y manos en las profundidades del mar sin la posibilidad alguna de poder salvarse, estando en esa condición, dice Pablo, que Cristo a su tiempo murió no por personas dignas o por personas que merecieran que Él se ofreciese a sí mismo por ellas, sino por personas impías, es decir, personas malvadas, personas pecadoras. Así es que Cristo descendió a las profundidades del mar y nos rescató a nosotros que éramos impíos y que estábamos totalmente incapacitados. Ahora, esto es lo maravilloso de lo que Cristo ha hecho. Dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, no cualquier persona se ofrecería a sí mismo por alguien que considera que es justa o merecedora de ese sacrificio. Es decir, puede que hayan algunos, pero no cualquiera lo haría. Ahora dice el apóstol Pablo que aunque esos casos son escasos, podría ser que alguien osara hacer algo así. Pero aquí es donde vemos la diferencia entre Dios y el hombre. Es aquí donde vemos la diferencia entre el corazón de Cristo y nosotros. Dice el versículo 8, mas Dios. Esas dos palabras son dos palabras hermosas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, en que siendo impíos, en que estando totalmente incapacitados, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se exhibió públicamente para la gloria de su nombre, de una manera que todos podemos atestiguar y ver y presenciar en la cruz de Cristo Jesús. El día en el que Dios Padre envió a su Hijo a nacer en un pesebre en Belén, y Cristo vivió una vida sin pecado y murió en la cruz por el pecado de la humanidad, siendo él inocente, como su sustituto, y así satisfacer la ira y la justicia de Dios. Cristo hizo esto, y así el amor de Dios se mostró para con cada uno de nosotros. Ahora esas son grandes noticias, porque dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice la palabra de Dios nuevamente en Efesios 2 que aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, que están siguiendo la voluntad de la carne y siguiendo al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, aquellos que son hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios que también son hijos de ira. Dice la palabra de Dios que la ira de Dios está sobre ellos. Pero dice aquí el apóstol Pablo que aquellos que han sido justificados, es decir, aquellos que han sido declarados justos por la sangre de Cristo Jesús, que los ha purificado y los ha justificado, aquellos que han sido reconciliados con Dios, que esa relación rota ha sido reparada por medio de los méritos de Cristo Jesús, dice que ahora son salvos de la ira. ¿Por qué? Porque Jesús absorbió la ira de Dios en su lugar, en la cruz, de tal manera que nosotros pudiésemos escapar o quedar en libertad de la ira de Dios. Así es que dice el versículo 10, porque si siendo enemigos, es decir, no solamente éramos impíos, no solamente éramos pecadores, no solamente estábamos totalmente inhabilitados para salvarnos a nosotros mismos, sino que además éramos enemigos de Dios. Pero dice el versículo 10, pero si siendo aún enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, habiendo sido declarados justos, estando a cuentas con Dios y esa relación reparada, seremos salvos por su vida. Si Dios eligió amarnos cuando aún éramos sus enemigos, ¿cuánto más no nos salvará ahora siendo ya hijos suyos y habiendo sido reconciliados con Él? Y dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estas son las buenas nuevas de la Navidad, que el Hijo de Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús al nacer en un pesebre en Belén Efrata, tal como lo profetizó Miqueas, y al nacer y vivir esa vida sin pecado para satisfacer la justicia de Dios, y morir en la cruz para pagar por la pena de tu pecado y de mi pecado, al nosotros creer no solamente que Jesús murió como nuestro sustituto, sino que además 3 días después fue alzado de entre los muertos. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús, dice la palabra de Dios que somos salvos de la ira, dice la palabra de Dios que somos salvos por su vida, dice la palabra de Dios que hemos sido reconciliados con Dios. Esas son las buenas nuevas de la Navidad. Y eso es lo que celebramos en esta época, el nacimiento de nuestro Señor y suficiente Salvador que vino para reconciliarnos con Dios. Así es que en este día puedas alabarle y adorarle por su amor y haberlo manifestado en la cruz de una manera gloriosa. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.